Bueno, muchas gracias y espero esa colaboración. Gracias. Presidente de la Academia me cede este honor de tratar de dirigir el coloquio. Es un coloquio, no hay ponente central. Doctor Pexo puede acercarse para acá. Es importante que el que vaya a hablar se acerque para que la cámara pueda captar. Estas notas que tengo aquí no es que las voy a leer tanto, por si acaso, pero lo que quiero es ubicarlos históricamente en el acontecimiento que hoy cumplimos el bicentenario, el 25 y el 26, y el 27, que voy a mencionar algo que ha pasado. El año 1820 es un año decisivo en la historia de la guerra de independencia. En ese momento, en España, se le impone a Fernando VII la Constitución de 1812 y se le obliga a ser un monarca constitucional y no un monarca absoluto. Y se le pide que hay que negociar con los presuntos rebeldes insurrectos y se dirige una comunicación a los diversos comandantes militares. Entre esos está Pablo Morillo. Pablo Morillo estaba en Caracas después de haber pacificado. A Pablo Morillo se le llama el pacificador. Puso el orden usando pues la violencia en Cartagena, en España, en la Nueva Granada y aquí en Venezuela. Cuando recibe la comunicación, Morillo dice: estos tipos no saben lo que están, bueno, no uso esas palabras, pero más o menos, estos no saben lo que están haciendo, pero bueno, yo soy militar, yo obedezco. Inmediatamente le envió cartas a Bolívar, a Páez, a Saraza, a Cedeño, a todos, a Bolívar y a sus subalternos, diciéndole que suspendía las hostilidades. A partir de ese se suspenden las hostilidades por parte de nosotros los españoles. Eso permitió que se nombraran plenipotenciarios que se reunieran en San Cristóbal en la República de Colombia. Cuando hablo de aquí voy a hablar todo el tiempo de Colombia, Colombia la que llamamos la Grande, la Gran Colombia. Es decir, la unión de Nueva Granada y Venezuela y posteriormente de la presidencia de Quito. Pues bien, se le envía la comunicación, se reúnen los plenipotenciarios de San Cristóbal y acuerdan elaborar un tratado de armisticio y un tratado de regularización de la guerra de la independencia. Aquí lo que quiero recalcar es que los representantes de Venezuela, de la República de Colombia, era Pedro Briceño Méndez, coronel, un teniente coronel que no se lo sacaron, lo sacó Bolívar, de apellido Pérez, si no me equivoco, y el general Sucre. Se reunieron y se acordó elaborar inmediatamente ese tratado de armisticio, en donde se establecieron unas reglas muy importantes e interesantes. Se delimitó a dónde estaban las tropas de cada país, se establecieron un mecanismo de traspaso de la entrega de prisioneros y se declaró libre de comercio a Maracaibo y Cartagena. Sí, a Maracaibo está en manos de los realistas, vamos a llamarlo así, y Cartagena también, pero podían entrar por los puertos de Maracaibo y por el puerto de Cartagena auxilios y mercancías, etcétera, para las tropas de Colombia, claro, pagando los derechos, etcétera. Y luego entonces, aparte de ese tratado, se establecieron mecanismos para evitar que hubieran conflictos, etcétera, entre los jefes militares, etcétera. Y al otro día se elaboró el tratado más importante, que es la regularización de la guerra. Recuerden que estaba la guerra a muerte, decretada por Bolívar, pero que Bolívar lo que hizo fue asumir un hecho. Y como Bolívar manifestaba mucho tiempo después, él había enviado más gente al otro mundo que Napoleón. Pues bien, en ese tratado, y quiero terminar, se declara que se adhieren a los principios liberales y filantrópicos aceptados por las naciones civilizadas y en otro momento por las naciones cultas. Claro, se están refiriendo a Europa, pero evidentemente las guerras en Europa no eran nada civilizadas ni nada cultas. Pero lo importante es esa mención a principios filantrópicos, principios liberales.
Y la otra cuestión es que ambos estados, el tratado se firma entre España, el gobierno de España y el gobierno de Colombia. O sea, están reconociendo, ya no son simples insurrectos, son dos repúblicas distintas. Y lo que establece es que manifiestan el horror por la guerra de exterminio que ha habido en estos territorios. Y se firma ese tratado yo digo que ya debía haber otros antecedentes por esa mención a los principios liberales y filantrópicos de las naciones cultas, de las naciones civilizadas, etc. Hay una cosa muy bonita, los prisioneros debían ser tratados bien y el otro bando tenía derecho a enviar comisionados para ver cómo lo están tratando. Y los heridos debían ser curados y enviados al bando al que pertenecían. Y por último, los muertos, había que enterrarlos o quemarlos, no dejarlos abandonados los cadáveres. Y si tenían que hacer las tropas retirarse rápidamente, avisarle a los pueblos vecinos que vinieran a enterrarlos. Eso es, y si alguien reclamaba un cadáver de un familiar, había que entregárselo. Es decir, una serie de principios muy interesantes y muy importantes del trato a las personas, a los prisioneros, etc. Y la otra cuestión es con relación a los pasados, los desertores. Un español que se había pasado a las tropas patriotas o un patriota que se había pasado a los españoles, a los realistas, no estaban obligados a devolverlo. Eso lo había exigido los penitenciarios españoles, pero no se les concedió. Y el tratado se firmó por 6 meses. Luego ocurrieron los incidentes de Maracaibo, que no quiero extenderme sobre eso, pero me gustaría volver sobre ello. Pero quiero terminar, antes que se derrita el reloj. El 27, mañana, se cumple el bicentenario de la entrevista entre Bolívar y Morillo en Santa Ana. Morillo se expresó en una carta de que la reunión había sido tan cordial que había abrazado millones de veces a Bolívar. Y Bolívar manifestó en el privado que era la única vez en que le había dado la espalda a un español. Entonces, y en medio de la celebración, por el efecto, me imagino, del vino, a Bolívar le gustaba el vino blanco, por el efecto del vino, La Torre, que luego sustituyó a Morillo, proclamó que íbamos contra todos los tiranos. O sea, el entusiasmo. Y claro, Morillo después de esta entrevista renuncia y se va a España y asume el mando de las tropas, La Torre, y luego vienen los acontecimientos de la batalla de Carabobo, etc. Más tarde la independencia de Maracaibo, pero ya me gustaría volver sobre esto, sí, pero no quiero abusar del reloj de Dalí. Mientras los iberoamericanos estaban luchando por nuestra independencia, también la península ibérica estaba luchando por la suya, contra la ocupación de Bonaparte, de José Bonaparte en primer lugar, y luego internamente todas sus provincias, y Fernando VII no tuvo más remedio, siendo rey absoluto, que someterse a la Constitución Argentina. Parece que las Cortes de Cádiz fueron el último reducto de la corona en tiempos de la invasión de Napoleón, de Bonaparte. Bien, Inés o Julio. Julio, por favor, adelante. Doctor Portillo. La misma recomendación de Dalí. Lo primero que tengo que decirles es que, como lo ha señalado el doctor Esparza, es un antecedente valioso del derecho internacional humanitario y que se haya dado precisamente en territorio americano. En la búsqueda de la paz que todavía, después de 200 años, sigue el mundo buscando en diversos escenarios. Se suspendieron las hostilidades y la historiografía ha contado una serie de aspectos que tienen también importancia desde el punto de vista humanitario de cómo se sucedieron los hechos. Por ejemplo, Bolívar y Morillo durmieron en una misma habitación
esa noche. Morillo después quedó tan impresionado de la personalidad de Bolívar que se retiró, pero y valdría la pena que lo comprobáramos con Oleari, que fue el que se quedó encargado de acumular todo lo que se había dirigido en cartas al Libertador, que le escribió varias cartas a Bolívar y se retiró prácticamente. Y otra de las cosas que tuve oportunidad de leer en materia historiográfica es que Bolívar como que engañó a Morillo. Cuando llegó, Bolívar iba en una mula. Morillo llegó con 50 soldados muy bien vestidos, muy bien ataviados, y Bolívar se presentó con 10. Pero uno de ellos, del bando patriota, iba muy bien vestido, con decoraciones, con su unicornio. Y entonces Morillo quedó confundido, no sabía quién era Bolívar, creía que era el que venía precisamente bien uniformado, y uno de los de él le dijo: no, es el que viene en la mula, y era que Bolívar venía prácticamente con una capa tapado, y cuando se presentó frente a Morillo fue que se descubrió quién era. Fíjense que hay una cosa interesante que yo creo que Diana va a estar de acuerdo conmigo en esto, porque damos la materia de Derecho Internacional Público, de que ya a los patriotas no se les sigue considerando insurgentes, beligerantes, sino que ya van a ser partes iguales, para concluir posteriormente en que verdaderamente, y esto es una ganancia evidente para el bando patriota y para Bolívar, que es que no son dos partes desiguales, sino que son dos estados los que están discutiendo y los que están llegando a acuerdos importantes. Y hay una cosa que, bueno, ya se ha dicho, se ha hablado de lo que pasaba con los enfermos, con los heridos, con los cadáveres, con los prisioneros de guerra, y me parece sumamente curioso para nosotros los zulianos señalar que se considera en el Tratado a Maracaibo como una ciudad neutral, porque entonces ambos bandos podían entrar y salir de Maracaibo y ser, Maracaibo estaba todavía en manos de los realistas, ser respetados al llegar al territorio maravino. Eso me pareció sumamente curioso en el tratado. Creo que en dos oportunidades se habla en el texto de Maracaibo. Y también hay una cosa que me llamó mucho la atención. Había señores, una predisposición a la generosidad. A veces es un valor que es muy importante cuando hay un diálogo de esta naturaleza. En estos días, por ejemplo, estuve viendo en la televisión alemana todo lo que se ha proyectado sobre los distintos diálogos que hubo entre israelitas y palestinos, y se resaltaba justamente el valor de la generosidad. Aquí tenemos también un antecedente de la disposición que había tanto de Morillo como de Bolívar de llegar a acuerdos. Y me parece, doctor Esparza, doctora Diana, felicitar a la universidad, porque Maracaibo entonces no se ha quedado atrás. No sé si en todas partes de Venezuela, me decía el doctor Carlos de Abreu que hoy en Trujillo se está también realizando un acto, pero no sé si en todas las ciudades de Venezuela se puede estar haciendo un acto tan cualitativo como este, más que cuantitativo, pero cualitativo, con las personas que están aquí importantes, de la conmemoración de este aporte que hizo Colombia, Venezuela, Ecuador y Maracaibo, porque Maracaibo ya a partir de 1821 se va a incorporar a la República de Colombia, no como parte de Venezuela, sino como República Democrática e Independiente.
De manera que yo siempre recalco que son 4 las naciones que integran la República de Colombia. Y Bolívar lo reconoció, que después cuando formó unos distritos, unos contingentes militares, designó el de Cundinamarca, que era Colombia, el de Quito, que era Ecuador, el de Venezuela, que era Venezuela, y el del Zulia, que era Maracaibo. Muchas gracias. Muy bien. La doctora Inés, la profesora Inés Arias, profesora de Derecho Internacional, y además una profesora importante de todo este tema de Derecho Internacional. Buen día, saludos a todos. Agradezco ante todo la invitación que me realizaron. La intervención la voy a iniciar con la misma pregunta que me hicieron llegar tanto la doctora Tana como el doctor Esparza cuando me invitaron. La pregunta decía, ¿fue el Tratado de Regularización de la Guerra un antecedente o el acto fundacional del derecho internacional humanitario? Considero que para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ubicar al derecho internacional humanitario dentro del derecho internacional público, como la primera rama que se desarrolla dentro de la disciplina para lograr la protección de la persona humana y su dignidad. Los antecedentes del derecho internacional humanitario pues son muy amplios, en realidad van hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII se encuentran obras importantes, ¿verdad?, donde comienzan a plantearse ideas en cuanto a lo que es la dignidad humana, el valor de la persona, y en el tema de la guerra comienza a hablarse de la humanización de la guerra, pero ideas muy tenues. Propiamente ya en el siglo XIX, cuando encuentra el derecho internacional humanitario su origen. Y cuando uno investiga en relación al origen del derecho internacional humanitario, surgen nombres evidentemente como el de Henry Dunant, que es el creador de la Cruz Roja y pues el artífice de los convenios de Ginebra de 1864. Pero cuando uno profundiza más en esa investigación, encuentra que hay nombres importantes para la historia de la independencia de América del Sur, y ahí entra evidentemente el gran mariscal Antonio José de Sucre. Y es que ciertamente, ¿verdad?, dentro de los padres del derecho internacional humanitario no solamente entra Henry Dunant el suizo, sino que también entra Sucre como uno de los artífices fundamentales del desarrollo del derecho internacional humanitario. Y es precisamente este tratado del cual hablaba el doctor Pexol hace rato, el Tratado de Regularización de la Guerra, el instrumento en el cual por primera vez se establecen normativas en cuanto a lo que es la protección de la persona humana en los conflictos armados. Porque ¿qué es el derecho internacional humanitario? Es una rama del derecho internacional que está formado por normas convencionales y consuetudinarias que tiene como objetivo fundamental la protección de la persona, pero no solamente limitando los medios de hacer la guerra, sino sobre todo protegiendo a la persona que ha participado o ha dejado de participar en medio de los conflictos, dándole un trato humano, digno. Muchos ejemplos de los que ustedes nombraban, que se encuentran en las normas del tratado, por ejemplo, lo que es el estatus de prisionero de guerra, que es una de las protecciones más importantes que se establece a nivel del derecho internacional humanitario y que es inclusivo solo para los combatientes, es decir, para las personas que han participado del conflicto como miembros regulares de una armada, de un cuerpo militar. Ese estatus no encontró regulación previa en la historia. Encuentra regulación por primera vez precisamente en el Tratado de Regularización de la Guerra. Nosotros encontramos esa protección de los prisioneros de guerra en las conferencias de La Haya, por ejemplo, en las convenciones de Ginebra de 1949, incluso en los protocolos de las convenciones.
Y cuando nosotros comparamos las normas contenidas en esos instrumentos que acabo de mencionar, resulta que toman como base fundamental lo dispuesto en el Tratado de Regularización de la Guerra. Lo mismo ocurre en relación a la protección de los no combatientes, es decir, a la población civil. La protección que hace el Tratado de Regularización de la Guerra, la protección civil, es notable, pues se habla de proteger a la persona y garantizarle su libertad y seguridad. Fíjense que estamos hablando de derechos fundamentales para una época en la cual en el derecho vigente, es decir, el derecho internacional público, la persona humana no era el centro de regulación. El centro de regulación eran los estados. Lo que se regulaban eran los derechos de los estados. Y sin embargo, en un instrumento como el que estamos considerando el día de hoy, se hablaba de libertad y seguridad de las personas civiles. Es decir, que va mucho más allá, desde mi punto de vista, la influencia del Tratado de Regularización de la Guerra al campo del derecho internacional humanitario, y va mucho más allá para mí, porque incluso yo lo tomaría como fuente de lo que es el derecho de los derechos humanos. Hablamos del derecho de los derechos humanos y evidentemente la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Donde se habla de dignidad, se habla de libertad, se habla de seguridad. Pero fíjense que un instrumento del año 1820, donde participaron como redactores figuras como las que he mencionado, ya le daba ese carácter valioso a lo que es el ser humano, ¿sí? Garantizando la libertad y la seguridad, repito, de los pobladores de las ciudades que habían sido ocupadas. Por supuesto, también destaca el hecho de que pues, perdonaban, ¿okay?, a las personas, creo que fue el doctor Perso que los mencionó, que habían desertado, algunos desertores, por ejemplo. En principio se consideraba la pena de muerte para estas personas y sin embargo en el tratado se llega a abolir la pena de muerte para estas personas, ¿no? Entonces, abolición de pena de muerte incluso cuando ya eso era algo que se establecía y se llevaba a efecto con tanta, digamos, que facilidad, ¿no? Para concluir y no extenderme, hay una idea que me parece importante dejar, ¿verdad? Y es que la humanización del derecho internacional, de acuerdo a lo que pude revisar en mi investigación, pues inició mucho antes de lo que yo misma pensaba, ¿no? Siempre al hablar de la humanización del derecho internacional uno se ubica pues en épocas de posguerra, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y pues la influencia de los juicios de Nuremberg en ese proceso de humanización. Pero yo me voy entonces de acuerdo a lo que logré investigar un poco más atrás, ¿okay? Y verdaderamente el Tratado de Regularización de la Guerra para mí es uno de los antecedentes más remotos en cuanto a lo que es el proceso de humanización del derecho internacional. Ese proceso que hoy fortalece a la disciplina, haciendo que el ser humano sea el centro de regulación y se hayan desplazado a los estados de ese centro, ¿no? De regulación en el derecho internacional. Gracias. Bueno, sigue abierto el derecho de palabra. Luis Leonardo, adelante, profesor Leonardo. Puntual con mi comentario. Yo soy historiador, doctor en ciencias humanas por la Universidad de Zulia. Y si bien no soy especialista en el área de la independencia, porque a veces pensamos que alguien por hacer el derecho a la ciencia política tiene que manejar todos los temas con amplitud, y no es la realidad. Diferentes campos y diferentes especialidades. Sin embargo, hablando de los precedentes, sí quiero hacer una acotación al respecto. Quentin Skinner decía que hay que tener cuidado con la ilusión del presidente, se pueden descontextualizar. Derecho internacional humanitario representa un concepto, una idea que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, la misma profesora acaba de mencionar. Sin embargo, si yo quiero tomar antecedentes, mucho más lejos podría ir hasta la escuela de Salamanca, hasta el pensamiento escolástico, que es a veces muy poco discutido. A veces uno dice la independencia de Venezuela y hablamos siempre del pensamiento liberal. Pero hay que tomar en cuenta que ya desde la escolástica, incluso desde el republicanismo y el liberalismo no son exactamente lo mismo. Bebimos de fuentes diversas y así son los procesos políticos, siempre son fuentes diversas. Si entendemos los procesos humanitarios como la regularización de la guerra, como la protección a los no combatientes, por ejemplo, o también la dignidad de las personas que participan en un conflicto armado, yo puedo conseguir precedentes mucho antes, inclusive en la independencia de Estados Unidos, el acuerdo de Monteverde,
Y Miranda se puede tomar de esa manera también, porque dice protección y respeto a las propiedades de los que participaron en lo que se conoce comúnmente o mal llamada Primera República. Y ahí hay un punto importante también, que es los acuerdos no siempre se respetan. Por eso es que a veces los análisis tienen que ir más allá de lo que dice la ley, lo que es la práctica propiamente. Ni se respetó el acuerdo con Monteverde y Miranda, tampoco se respetó el armisticio que acordaron Murillo y Bolívar, y eso es parte de la realidad política, las circunstancias, el costo de oportunidad lleva a los actores y a los líderes bajo ciertas circunstancias a actuar y aprovechar la oportunidad. Uno de los problemas de Venezuela siempre ha sido la debilidad institucional que ha tenido y la falta de cumplimiento de las leyes. Mi reflexión fue en función de establecer eso. Hay que contextualizar mejor lo que tenemos por el derecho internacional humanitario y entender que la historia es mucho más amplia y que la filosofía política que le da sustento al derecho está marcada por diferentes visiones. Bueno, añadir. Muchas gracias, profesor Osorio. Esa es la visión de un historiador, la visión metodológica y estricta en el análisis de los hechos históricos. No sé. Adelante. El economista, doctor Alfredo Rincón, también académico de la historia y de la Academia de Economía, de Ciencias Económicas. Adelante. Sí. Sobre el tema en sí, voy a hacer un pequeño comentario en un minuto, pero debo comenzar por transmitirles un saludo de las hermanas Academia de Ciencias Económicas de Estados Unidos, de la que yo fui su primer presidente, y de la Academia de Historia, de la que tanto el doctor Pexol, el doctor Portillo y yo también hemos sido presidentes. Hemos tenido una excelente experiencia con la Universidad Rafael Urdaneta, con la que la Academia de Ciencias Económicas ha firmado algún convenio, y hemos tenido también una buena acogida tanto de la Urdaneta como de la URBE y de la propia Universidad de Zulia, no tanto a nivel de facultad como de las autoridades centrales. Y ahora sí voy a hacer un corto comentario sobre el tema de hoy. Creo que todos los estudiantes que me precedieron han dado su aporte, y yo quería enfatizar en lo que se refiere al antecedente que señalaba aquí la doctora de este tratado. No nos olvidemos que esto fue en 1820, todavía en la batalla de Solferino, 30 y tantos años después, cuando surge la idea de la Cruz Roja. Surge porque Henry Dunant ve morir a soldados que hubieran sido perfectamente recuperables en su salud, abandonados a la zona. En la Guerra Civil Norteamericana, de 1861 a 1865, se calcula que hubo de los más de 300.000 muertos, en su mayoría por enfermedades o por heridas no tratadas en el campo de batalla. En la Guerra de Crimea, pocos años antes igual, saltando el tema de la devolución a sus campos, lo quieran o no. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial hubo miles y miles de soldados soviéticos que habían estado presos en cárceles y campos de concentración alemanas, muy maltratados, o sea, prácticamente lanzados a morir de hambre, y no querían regresar, y por los arreglos entre los aliados se les obligó a regresar, cosa que contradecía totalmente lo que ya en 1820 firmaron españoles y colombianos.
De tal forma que yo creo que ha sido un excelente antecedente. Creo que en ese sentido los venezolanos y los colombianos y los españoles dimos un buen ejemplo. Que como bien señalaba alguien aquí antes que yo, que lamentablemente muchas veces quedan en el papel. No nos olvidemos que en Venezuela, en un gobierno despótico como el de Monagas, en este caso con José Gregorio Monagas, se abolió la pena de muerte. Y todavía hoy en Venezuela uno ve cómo quedan hasta grabados como funcionarios del gobierno ilegítimo, pero del que desempeña el poder, sigue matando, pero sin juicio ni siquiera. Siguen aplicando la pena de muerte que en 1850 y tanto era prohibida. Bueno, con el saludo que ya les traía, me despido. Gracias, profesor Rincón. Bueno, seguimos en el coloquio. Adelante, doctor. No, solamente quería leer algo de la reunión que se realizó en San Cristóbal y el tratado se firmaba en Trujillo, pero voy a decir, el tratado busca dar testimonio de los principios liberales y filantrópicos que animan a ambos gobiernos, el gobierno de Colombia y el gobierno de España, se comprometen a celebrar inmediatamente un tratado de regularización conforme, que es lo que quería citar, conforme al derecho de gentes. El derecho de gentes es el derecho internacional y a las prácticas más liberales, sabias y humanas de las naciones civilizadas. Y es importante que en eso, cuando ellos hacen mención a las prácticas que sean liberales y filantrópicas, porque en algún momento del tratado dice, siempre y cuando las prácticas no se opongan a lo que está establecido en este tratado, porque algunas prácticas, como se ha mencionado por parte de las potencias que en las guerras del siglo XVIII y siglo XIX en Europa, las prácticas no eran muy aceptables. Es decir, dicen, aceptamos los principios, y aceptamos el derecho de gente, aceptamos las prácticas, pero esas prácticas en la medida en que no contradigan el tratado. O sea, si las prácticas en Europa era tratar mal a los prisioneros de guerra, no íbamos a tratar mal a los prisioneros de guerra. Pero lo que me quería recalcar es la mención al derecho de gente. O sea, ahí está la influencia de algunos filósofos como Grotius y compañía, ¿no? Pero a mí hemos atribuido ese tratado, no solamente participó redactando Sucre, está Pedro Briceño Méndez, secretario de Libertador, están los representantes españoles, los méritos son de esos plenipotenciarios que se reunieron a elaborar el tratado de armisticio y el tratado de regularización de la guerra de independencia. Bueno, miren, de verdad que, no sé si para seguir, para estimular, de verdad que las cosas a veces ocurren de un modo distinto a como trazan los caminos en línea recta de la historia. La península ibérica es invadida por una segunda parte, pero esa invasión debilita el poder monárquico absoluto, al punto que, detenido, preso Fernando VII, la corona continúa en una regencia en las Cortes de Cádiz. Las Cortes del Congreso, la terminología constitucional tradicional, todavía se sigue llamando así las Cortes, asume la regencia. Y también es cierto que en las Cortes de Cádiz, y en ese momento, antes, tenía la provincia de Maracaibo un diputado, como provincia del ultramar que era, no como colonia, sino como provincia ultramarina, que era José Domingo Ruz. Quizá el debilitamiento del poder monárquico y la presencia del factor político y militar francés
hizo penetrar en la península ibérica las ideas ilustradas estaban retenidas por el absolutismo monárquico. Y esas ideas ilustradas minaron al Estado español, que no era un Estado sino un reinado. Una corona que se constituía con una serie también había reinados, pequeños reinados, bajo ese régimen, vamos a decir, de la tradición monárquica, y que en ese momento empezaron a oponerse a la continuidad de la monarquía absoluta de Fernando VII. Fernando VII no tuvo más remedio contra su voluntad interna que jurar sobre la Constitución gaditiana, la de las Cortes de Cádiz, que es un punto fundamental en la evolución política de España. Claro, estaba minada la ideología del colonizador, y estaba minada por la idea de la libertad, por la idea del reconocimiento de los derechos, por la idea de la determinación de los pueblos. Estaba minada realmente. Y cuando Sucre y Urdaneta, especialmente Sucre, toman la pluma para escribir el proyecto del Tratado de Regularización de la Guerra, están allí volcadas todas esas ideas ilustradas de la modernidad ilustrada, de la ilustración, que de alguna manera conforman el pensamiento, la ideología, la doctrina del respeto a la persona. Porque también hay un respeto fundamental que se da allí, y es a la población civil. Una distinción entre la población militar, los contingentes militares, y la población civil. No se podía meter a los civiles. Ya teníamos antecedentes terribles de ejecuciones masivas de pobladores civiles que no habían tomado las armas, tanto por parte de Boves en su momento, como por parte de la tropa de Bolívar. En esa guerra de exterminio increíble que destrozó el alma de nuestras regiones, no digo de Venezuela, porque Venezuela es una creación, la Capitanía General de Venezuela era una entidad militar. La Venezuela que se independiza el 5 de julio, ya saben ustedes que eran 7 provincias, entre las cuales no estaba Coro, ni Maracaibo, ni Guayana. Pero ¿qué tiene que ver eso con el armisticio? ¿Y qué tiene que ver eso con el Tratado de Regularización de la Guerra? Bueno, una cosa tan sencilla como que allí participan en las negociaciones Sucre y Urdaneta. No pasaron 2 meses cuando España denuncia que con la independencia de Maracaibo se ha violado el armisticio. Hay una celada y hay una trampa jurídica. Hay una trampa jurídica. ¿Cómo va usted a decir que la independencia de la provincia de Maracaibo es una ruptura del armisticio si la provincia de Maracaibo no forma parte de Colombia? No hay, porque hay un proceso interno de la corona respecto de una provincia de ultramar que declara su independencia. Esa no es una ruptura del armisticio. Y las siguientes acciones de la corona a través de la torre son constitutivas de la ruptura del armisticio. No fue la independencia de Maracaibo el hecho, jurídicamente hablando, que rompe el armisticio. Claro, podría pensarse que la ocupación de las tropas al mando del general Rafael Urdaneta, general en jefe de Urdaneta, inmediatamente después del 28 de enero, con el 28 de enero, que ocupa la provincia de Maracaibo y la ciudad de Maracaibo, se podría considerar que se está invadiendo un territorio español, pero un territorio español en disputa, en todo caso. Es una aclaración histórica que es importante hacerla para que la historia no se inscriba solamente desde Europa, ni desde la pluma apagada del lado patriótico, que ha sido así, sino que también se escriba de un modo objetivo. Y con eso quiero hablarles, no tengo el derecho de violar los 5 minutos, y con eso quiero hablar del tema de si es un antecedente o es la constitución misma del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario no se decreta como un derecho positivo, por supuesto. Las ramas del derecho, las disciplinas jurídicas se construyen en la doctrina, se construyen en la obra bibliográfica, se construyen en el desarrollo de las bases, especialmente de las bases normativas sobre las cuales se edifica esa doctrina.
Y creo que es el caso del Tratado de Regularización de la Guerra. Ese es un tratado impecable. Es un tratado escrito con la mejor literatura, con la mejor prosa que podamos imaginar. Es un tratado inspirado por las mejores ideas de la Ilustración. Y ese tratado, mira, no funda la doctrina, porque no hubo doctrina posterior a esa, hasta 1864, que se hace el primer convenio de Ginebra, que solamente se refiere al buen trato a los heridos, mientras que el Tratado de Regularización de la Guerra es un tratado que abarca prácticamente todos los aspectos de los derechos humanos, incluso de la definición de la dignidad humana, la mejor doctrina de la Ilustración. ¿Por qué yo reclamo la constitución del derecho internacional humanitario que ese acto del Tratado de Regulación de la Guerra? Porque detrás de la escritura, de la redacción, de la prosa de ese tratado, hay una doctrina fundante. La doctrina fundante no la inventó Antonio José de Sucre ni Rafael Urdaneta, no. La doctrina fundante procede de toda la obra europea que esta Europa americanizada de la colonia iberoamericana había asimilado, y había asimilado sin cortapisas, lejos de la corona, siendo colonia, lejos de la autoridad absolutista de los reyes, se desarrolló. Revisar el Tratado de Regularización de la Guerra como la fundación de un proceso civilizatorio para una América, y vamos a hablar de lo que luego fue el Estado de Venezuela, en un proceso político no civilizador. Un proceso acuciado por las luchas entre caudillos, por el irrespeto a la dignidad de las personas, por el irrespeto absoluto de las instituciones, fundada como había sido sobre el Tratado de Regularización de la Guerra. Pero la batalla de Carabobo, y aquí sí quiero el auxilio de los historiadores, la batalla de Carabobo es una batalla basada, al menos teóricamente, en la regularización de la guerra. Es una batalla acordada, una batalla medida, y en esa medición se define el triunfo del lado patriota, en principio, aun cuando no estaban ocupados todos los espacios geográficos del lado patriota. Pero ya pareciera que en buena parte, en las fuerzas de la corona, no había ganas de seguir peleando la guerra, no había tropas, no podían enviar tropas, estaban en su proceso interno de constitución de un Estado conforme a las ideas liberales frente a las ideas absolutistas monárquicas. Yo diría, la historia nos trae ejemplos para el presente, y el mejor ejemplo para el presente sería que entendamos que la crisis que Venezuela vive hoy es una crisis, es una tragedia, es realmente una tragedia, pero que es una tragedia que tiene que convertirse en la formulación de un plan de paz, un plan de respeto. No es fácil, no puede haber un plan de respeto donde las partes en conflicto quieren imponer su posición a costa de lo que sea, pero si a costa de lo que sea es demasiado precio para imponer las ideas propias. Pero sigamos hablando de esto, este es un tema fundamental. Si el 26 de noviembre se acuerda por los plenipotenciarios Morillo y Bolívar la regularización de la guerra en un ambiente de paz por el armisticio, y se rompe el 28 de enero, digo con una dudosa fundamentación jurídica, porque los actos las decisiones que tomara la provincia de Maracaibo no tenían por qué afectar al gobierno de Colombia, y que esa decisión unilateral, por cierto, de un gobernador realista que ese día amaneció patriota, y no fue un acto mágico, fue el resultado de una conspiración donde estaba presente fundamentalmente esa conspiración Bolívar y Urdaneta. En ese acto no mágico,
indica, y quizás los que dicen que la independencia de Venezuela fue más una guerra civil que una guerra entre estados, y allí podrían tener razón. Ese día Francisco Delgado, el emperador Francisco Delgado amaneció patriota y declaró la independencia, la declaró de la corona. La declaró de la corona española. Es un acto hostil frente a la corona por parte de una provincia española de ultramar. Por parte de una provincia que estaba regida por la monarquía, en este caso ya debilitada, de la corona española. Bueno, estas son las ideas. Y así caminamos en la construcción de una historia que se vea también desde este lado. Baral fue el primer historiador, es considerado como el primer historiador del lado patriota. Yo aprecio y respeto la obra de Baral, pero creo que no fue justo con el proceso político de la provincia de Maracay. Adelante. ¿Quiere guiar? ¿Aló? ¿Quieren? Adelante. No, adelante. El problema es que le vienen ideas a uno. Claro. Resulta que Bolívar en 1820 está convencido de que es posible la reconciliación en la medida en que la República de Colombia sea reconocida. Y nombra los plenipotenciarios, no solamente los de las reuniones de San Cristóbal del Cuyo, sino que se envíen delegados a Europa. Estos delegados pasan por Londres y ahí el embajador español le dice que se olviden que no va a haber reconocimiento. Sin embargo, siguen a Madrid y los reciben como simples particulares y los dejan permanecer allí hasta septiembre del 21. Pero lo que es importante es que Bolívar, las instrucciones que le da, le dice, vamos, si reconocen a Colombia, incluyan la presidencia de Quito. Si no quieren eso, bueno, nos transamos, con tal que reconozcan a la Nueva Granada de Venezuela. Y con el istmo de Panamá, que estaba separado digamos, de Nueva Granada por el Darién, si podemos llegar a un acuerdo, nos entregan Quito a cambio del istmo. O sea, que Bolívar le ofrece, es decir, es interesante la comunicación y las órdenes que le da. Es decir, con tal que nos reconozcan la independencia de Nueva Granada de Venezuela, yo me transo, porque dejaremos que los ecuatorianos resuelvan su problema. Por supuesto, con la ayuda de ellos, ¿no? Es decir, y con el istmo, bueno, sí, nos reclamamos el istmo, pero si no, que nos lo cambien. Es decir, le ofreció varias posibilidades. Y hay historiadores que dicen que España perdió su oportunidad, la guerra continuó, siguieron muriendo venezolanos, colombianos, para hablar en ese sentido, siguieron muriendo españoles, y España creyó que seguía siendo el reino, como decía un historiador, de Carlos V y de Felipe II, no se dio cuenta de los daños, y eso condujo a la decadencia de España, condujo a la decadencia de España, que perdió luego la guerra con los Estados Unidos, se perdió Cuba, se perdió la Española. Es decir, una de las cosas que se discutió fue que si Bolívar quería seguir la expedición hacia Cuba, pero los Estados Unidos más o menos le dijeron que no, y bueno, y Bolívar se abstuvo de invadir Cuba, y se abstuvo de seguir con Santo Domingo, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo interesante, claro, eso sería el 28 de enero, pero el tema de la argumentación patriota frente a la torre, que dice que se violó el armisticio, es que él dice, bueno, pero si se acepta que los desertores sean admitidos, con más razón vamos a aceptar una república que decide abandonar la jurisdicción española y pasar a la jurisdicción de colonial, por decisión de sus propias autoridades. Entonces menciona el caso de Guayaquil, que había pasado lo mismo. Entonces, en realidad, Bolívar le manda a decir a la torre, a partir de fecha empiezan las hostilidades, porque se me están enfermando los soldados encerrados. Y marchó a Barinas, la torre se disgustó y dijo, bueno chicos, pero bueno, no me da tiempo. A partir de esta fecha empiezan las hostilidades. Y bueno, se dio la batalla de Carabobo, que no terminó la independencia, porque el Coro hubo que sitiarla. Siguió la guerra en muchas regiones de Venezuela, las partidas realistas,
La torre al final también se fue. Le dejó a Morales, que entonces invadió Maracaibo. Allí las tropas estaban, es decir, hay que aclarar una cosa, no fue Urdaneta quien ocupó Maracaibo, sino La Cera, por orden de Urdaneta. Y por cierto, La Cera luego es asesinado cuando era gobernador en Guayana, es asesinado 30 años después, y envían el gobierno de Sublente y de Paz envían a Rafael Urdaneta como gobernador de Guayana a poner orden, pero ya es otra historia. La cuestión es que la ocupación de Maracaibo se hace con las tropas de la Cera, pero el asunto de la argumentación es que si se acercaban los desertores, con más razón había que recetar una república. Y ese es otra, el tema, la argumentación. Bueno, la torre se va y entonces Morales asume el mando como capitán general y ocupa Maracaibo, porque un pariente de mi esposa, Lino de Clemente, decidió retirarse. Yo digo que fue que huyó. No, pero le digo yo, la verdad que Lino de Clemente se retiró de Maracaibo porque no tenía fuerza para oponerse a las tropas de Morales. Era mejor retirarse a tiempo. Pero yo vengo diciéndole que lo que pasó con Lino de Clemente, que es antepasado directo de mi esposa, es que se huyó, pero no fue verdad. Salvó las tropas más adelante. Lino de Clemente fue almirante y comandante de la flota. Yo tengo cartas de Lino de Clemente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ya concluyendo el coloquio. Creo que hemos cumplido con la tarea de estimular esta investigación, de escribir también una historia desde este lado del puente. La historia no se escribe ni desde Caracas ni desde Madrid, la historia se escribe en el... Sí, bueno, hay que seguir estudiando estos temas porque es el fundamento de una, yo diría, de una doctrina jurídica y política seria, sólida. No se trata de desprenderse de Venezuela ni de asumir otras cosas. Ya te doy el derecho de palabra. Adelante, profesora Ine. De las ideas que me iban llegando a medida que lo iba escuchando, dos ideas fundamentales como profesora de Derecho Internacional. Primero, el armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra se celebraron con estricto apego al derecho de gente, como bien lo señalaba, lo que conocemos hoy día como el derecho internacional público, y estrictamente en lo referente al derecho de los tratados, que para esa época no estaba codificado, se codificó ya en el siglo XX, y uno puede revisar paso a paso, ¿no?, lo que uno conoce como el procedimiento de conclusión de los tratados. Es muy interesante ver cómo dieron cumplimiento fiel a dicho procedimiento. Y lo otro que quería agregar tiene que ver con el aporte que hace al derecho internacional público, pudiéramos decir un derecho americano o un derecho internacional latinoamericano, ¿no?, que lo vemos con el antecedente que estamos estudiando hoy del Tratado de Regularización de la Guerra, pero que debemos también recordar que instituciones muy importantes como el asilo político también tienen su origen en el derecho internacional americano, ¿verdad? Incluso en materia de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, yo siempre le digo a mis estudiantes que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es unos meses anteriores a la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948. De modo que sí, efectivamente se ha venido creando y espero que se siga desarrollando de este lado del mundo también un capítulo o varios capítulos muy importantes en el derecho internacional. Les agradezco entonces en nombre del presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas, del doctor Jesús Rincón. Gracias por haberme permitido dirigir este coloquio. No fue más que tener un reloj blanco. Y sin duda estar dispuestos a en el próximo futuro continuar con esta. Muchas gracias, doctor Rincón. Si quiere decir unas palabras de despedida. Muy interesante ha sido este coloquio.
Yo no sé si esto es interesantísimo y ojalá que sigamos, esa es la idea, sigamos haciendo este tipo de actividades. Por otro lado, no fue ninguna gracia a mí porque realmente este es un acto de la universidad y era lo lógico que lo dirigiera el rector de la universidad. Bueno, buenos días, muchas gracias por haber estado y bueno, y nos informaremos de los próximos actos que vayamos a hacer.